Bueno, como les adelanté, vamos a ver ecuaciones lineales de primer orden, ¿sí? Estas son el primer tipo de ecuaciones, ¿sí? Después la semana que viene vamos a ver las de segundo orden, ¿sí? Y que están enganchadas mucho con lo que son funciones lineales y funciones cuadráticas, ¿sí? Que eso lo vamos a ver un poco más en detalle más adelante también, ¿sí? En algunas semanas. Pero bueno, vamos a ver algunas generalidades de estas ecuaciones y a ver cómo podemos resolverlas. Entonces, primero vamos a hacer una definición así media vaga que la vamos a retomar la semana que viene y vamos a formalizarla bien formal la semana que veamos funciones lineales y cuadráticas. Esperen que se agregó más gente. Y después vamos a ir a meternos bien de lleno a lo que son las ecuaciones lineales. ¿Se me escucha bien, no? Sí, profe, perfecto, se escucha. Bien. Bueno, una función, ¿sí? Es una relación que uno define entre dos conjuntos, ¿sí? Esa definición puede ser una definición formal, ¿sí? Como cuando vimos que la definición de conjuntos puede ser por extensión y por comprensión. Bueno, también una función puede ser, puedo definirla mediante alguna ecuación o mediante algo determinado, o puedo agarrar, ¿sí? Tengo dos conjuntos, decir, bueno, este va con este va con este va con este, sin ningún tipo de de ecuación o de cosas que me diga quién tiene que estar relacionado con quién, ¿sí? Pero bueno, pero antes de ver bien lo que es una función, necesitamos conocer otras definiciones, ¿sí? Primero, vamos a ver qué es un par ordenado, ¿sí? Si yo tengo dos conjuntos, que me acomodo un poco. Si yo tengo un conjunto A, ¿sí? Y un conjunto B, ¿sí? Un par ordenado son justamente dos elementos, ¿sí? A y B, tal que el primer elemento pertenece al conjunto A, ¿sí? Y el segundo elemento pertenece al conjunto B, ¿sí? Justamente se dice ordenado porque si la función o la relación se define de A hasta B, ¿sí? Es decir, desde el conjunto A hasta el conjunto B, entonces el par ordenado que pertenece a esa función o relación, ahora vamos a ver lo que es una relación, ¿sí? Tiene que cumplir con eso. El primer elemento tiene que pertenecer al conjunto A y el segundo elemento tiene que pertenecer al conjunto B, ¿sí? Obviamente yo puedo definir una relación también de un conjunto que vaya a sí mismo, ¿sí? En este caso, ¿qué tiene que cumplir el par ordenado? Y bueno, que los dos elementos pertenezcan al conjunto A, en este caso, ¿sí? Bien. ¿Qué es el producto cartesiano? ¿O cómo se define el producto cartesiano entre dos conjuntos? ¿Sí? Por ejemplo, la definición, digamos, cómo se escribe, ¿sí? Cuando yo tengo así, es una función, perdón, es una operación que se define entre dos conjuntos y se define de la siguiente manera, ¿sí? El producto cartesiano entre A y B, ¿sí? Son todos los pares ordenados, ¿sí? Que yo puedo definir entre los elementos de A y los elementos de B, ¿sí? Todos, ¿sí? Es decir, en un producto cartesiano, todos los elementos de A se relacionan con todos los elementos de B, ¿sí? ¿Hasta acá venimos bien? Entonces, como el producto cartesiano, ¿sí? Son todos los pares ordenados que puedo definir entre A y B, ¿sí? Hagamos un ejemplo. Por ejemplo, si A es el conjunto, vamos a hacerlo cortito y fácil como para hacer 1, 2, 3, ¿sí? Y B es el conjunto 4, 5, ¿sí? Entonces, el producto cartesiano entre A y B, ¿quiénes van a ser? A, producto cartesiano B, van a ser todos los pares ordenados que me relacionan a todos los elementos de A con todos los de B, ¿sí?
cumpliendo siempre esta definición. Es decir, en este caso serían el 1, 4, ¿sí? El 1, 5, el 2, 4, el 2, 5, el 3, 4 y el 3, 5. ¿Sí? Esos son todos los que yo puedo formar. ¿Sí? Cuestión de notación. Cuando yo escribo par ordenado, yo acá me lo olvidé, ¿sí? Uno, para diferenciar los dos elementos, pone punto y coma, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo pongo coma, se puede confundir con la coma decimal, ¿sí? Entonces, para diferenciar los dos elementos, ¿sí? Uno pone en el medio punto y coma, ¿sí? Y después, bueno, entre los paréntesis sí puedo poner la coma, ¿está? Entonces, el producto cartesiano, entonces, son todos los pares que yo puedo definir con todos los elementos de los conjuntos, ¿sí? Bien. A partir de ese producto cartesiano, de la definición de productos cartesianos, yo defino lo que se llaman las aplicaciones, ¿sí? ¿Qué son las aplicaciones? Bueno, son cualquier subconjunto que yo puedo, ¿sí?, agarrar, cualquier subconjunto del producto cartesiano A por B, ¿sí? Por ejemplo, yo me puedo hacer la aplicación, armar la aplicación R1, ¿sí? En general las aplicaciones se ponen con R. R1 que sean los pares ordenados que tengo acá, que sean, no sé, 1, 5 y 3, 4. ¿Sí? Entonces, esto es una aplicación. ¿Por qué es una aplicación? Porque este conjunto es un subconjunto de A por B. ¿Sí? Como dice ahí, bueno, yo necesito un conjunto de salida, un conjunto de llegada, ¿sí? Y alguna relación que no siempre tiene que ser una definición, ¿sí? Por ejemplo, yo podría definir a R2 como todos los pares AB, ¿sí?, tales que, no sé, B sea igual a A cuadrado, ¿sí? Que B sea igual a A cuadrado. Entonces yo me tengo que venir acá y fijarme en todos estos pares cuál cumplen que el segundo es el primero al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Porque siempre este es B y este es A, ¿está? Entonces vamos a ver, 1, 4. ¿1 es el cuadrado de 4? No. O sea que ese no está acá. Vamos a ver si hay algún par en esta relación. 1 y 5, no. 1 no es el cuadrado de 5. 2 y 4 sí. ¿Por qué? Porque 2 es el cuadrado de 5. ¿Está? 2, 4. ¿Sí? Y después no hay ninguno más, porque ninguno es el cuadrado del otro. ¿Sí? Entonces, bueno, esta relación, que yo la pude definir de una manera más formal, ¿sí? Tienes un solo elemento, que es el par 2, 4. ¿Sí? Y es una relación, ¿por qué? Porque es un subconjunto del A por B. A ver, esperen que... En cambio, la de arriba, como la hice como yo quise, no pude dar una definición tan más formal de esa relación, de esa aplicación, ¿sí? Bien, ahora, una función ¿sí?, es una aplicación, pero que cumple una característica fundamental, ¿sí?, que es la que está ahí en la filmina, ¿sí? A cada elemento del conjunto A o el conjunto de salida, ¿sí?, que se le denomina, le corresponde solo un elemento del conjunto de llegada, ¿sí? A cada elemento del conjunto de A le corresponde un solo elemento del conjunto de llegada, ¿sí? Y no solamente eso, sino que todos los elementos del conjunto A tienen que estar relacionados con algún elemento del conjunto B, ¿sí? Entonces, por ejemplo, de estas dos, ninguna es una función, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en esta el 2 no está relacionado con ninguno, ¿sí? Y en esta, ni el 1 ni el 3 está relacionado con ninguno, ¿sí? Ahora, si yo junto estas dos, sí es una función,
¿sí? Porque el 1, el 2 y el 3, que era el conjunto A, si se acuerdan cómo lo habíamos definido a A, ¿sí? Están relacionados y están relacionados solamente con un valor del conjunto B. ¿Sí? Bien. Continuamos. ¿Sí? Bien, ¿cómo se puede representar una aplicación, una función? Hay un montón de formas, ¿sí? Por ejemplo, tablas, diagramas de Venn, por gráficos, ¿sí? En general, las funciones que vamos a ver nosotros van a ir de reales en reales, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una función, ¿sí? Una función que va de reales en reales, ¿sí? Y está definida como f de x igual a x al cuadrado, ¿sí? Obviamente acá lo que es diagrama de Venn, ¿sí? Lo que vimos la vez pasada no lo vamos a poder aplicar. ¿Por qué? Porque los reales son infinitos, ¿sí? Si yo quiero hacer un diagrama y poner todos los reales, no termino más, ¿sí? Las tablas, ¿qué es hacer las tablas? Y bueno, eso me sirve para graficar la función. ¿Por qué? Porque yo agarro, pongo acá los valores de x y acá los valores de la función, ¿sí? Y le doy algunos valores. Que yo, en general, uno siempre toma 2, 1, 0, 1, 2, ¿sí? Y después modificando cuánto vale la función, ¿sí? Por ejemplo, si x vale 2, ¿cuánto vale f de x? Y bueno, te venía acá, 2 al cuadrado, 4. Cuando x vale 1, 1 al cuadrado, 1. Cuando vale 0, 0, ¿sí? Cuando vale menos 1 al cuadrado es 1, ¿sí? Y cuando vale menos 2 al cuadrado es 4, ¿sí? Y ahí, esto me va a ayudar para hacer la gráfica, ¿sí? ¿Cómo se hace la gráfica? Y bueno, tengo los dos ejes, ¿sí? Siempre el eje horizontal es el eje X, ¿sí? Y acá va el conjunto de salida, en este caso son los reales, ¿sí? Y el eje vertical es el eje Y, ¿sí? Esto es igual a f de x, ¿está? Que a veces se lo pone como f de x y a veces se lo pone como y, ¿sí? Y acá va el conjunto de llegada, ¿sí? Es decir, si f en vez de ir los reales va de A a B, acá van todos los elementos del conjunto A y acá van todos los elementos del conjunto B, ¿sí? Y ahora los grafico. ¿Cómo grafico? Y bueno, acá está el 0, 0, ¿sí? Este punto pertenece a la gráfica de la función. Cuando el valor de x vale 1, el valor de y también vale 1, ¿sí? O sea que si acá está el 1 y acá está el 1, uno de esos dos puntos, y ese punto que marqué ahí también pertenece a la gráfica de la función, ¿sí? Perdón, acá tendría que haber puesto 1. Cuando x vale 2, ¿cuánto vale la función? 4, ¿sí? Entonces 1 al 2, 2, 3 con el 4, ¿sí? Y ese punto de ahí también pertenece a la función. Y lo mismo para el otro lado, si es menos 1 con el 1, y si es menos 2 con el 4, ¿sí? Y después, ¿qué hago? Bueno, 1, todos los puntos que me van quedando, ¿sí? Y ahí tengo lo que se llama la gráfica de la función. ¿Qué es la gráfica de la función? Y bueno, toda esta línea, todos los puntos que están sobre la línea esa, ¿sí? Pertenecen a la función. ¿Qué significa que pertenece a la función? Bueno, que si yo agarro un valor cualquiera, por ejemplo acá, ¿sí? Y me voy hacia arriba, cuando cruza la función, me voy para acá, este valor que yo obtengo acá es el valor de f de sx, ¿sí? ¿Está? Bien. Bueno, estos son algunos ejemplos de aplicaciones, ¿sí? De acá, ¿cuáles son funciones y cuáles no? El 5 no es. El 5 no es, Y ¿por qué? Porque hay uno de los elementos que no está relacionado con ninguno. ¿El 4 es? Sí, ¿por qué no? Sí, el 4 es función, porque cada elemento de A, ¿sí? Le corresponde un solo elemento de B. ¿Y el 2 es El función o no? 6. Sí, el Ah, 2 sí, también. no, no es función la 2. ¿Sí? Ahí, Leandro, ¿por qué Leandro no es función la 2? Para mí es, obviamente que no, pero para mí es porque a todo elemento de A le corresponde un elemento de B, aunque esté repetido.
¿o no? Para Sí, mí no, pero porque tiene dos valores de B para un punto de A, para un valor de A. claro, exactamente. Este, ¿sí? No puede tener dos valores distintos, tiene que ser un único valor de B. ¿Sí? Que Ok, tiene que tener ese uno de único Y y valor de uno de Z. B sea el mismo para todos los valores de A es otra cosa. ¿Se entiende? Ok, ¿Sí? Profe, entonces, de B pueden compartir, pero de A no. Claro, exactamente. Perfecto. Listo. Exactamente. No solamente que pueden compartir, sino pueden haber elementos de B que no le llega a ninguno. Claro, ¿Sí? sí, exactamente. Por ejemplo, Oh, oh, la 6 también es función. ¿Por qué? Porque a cada elemento de A, a todos los elementos de A, le corresponde un solo elemento de B. Puede ser el mismo o no, pero le corresponde un solo elemento de B. Y hay elementos de B que no están relacionados con ninguno. Bueno, no importa, sigue siendo función. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las funciones? La 1 es función, la 3 es función, no, la 3 no es función, perdón. La 1 es función, la 4 es función y la 6 es función. ¿Sí? Todas las demás son aplicaciones o relaciones. ¿Sí? Profe, Sí, entonces, disculpe que le interrumpa. sí, Entonces, la 5 no es función porque hay un valor de A que no tiene nada. exactamente. Ah, listo. Gracias. La 2 y la 3 no son función porque a un valor de A le corresponden dos valores de B. ¿Sí? Bien. Bueno, y acá la gráfica de algunas funciones que, si ustedes vieron, si ustedes abrieron el link que yo puse cuando subí la teoría de esta teoría en el foro, van a ver que está muy musicalizado, está muy lindo. De ahí son todas funciones menos la última, ¿sí? El círculo no es una función, más allá de que uno lo trata como una función, no es una función. ¿Por qué? Porque para cada valor de X yo tengo dos valores de Y. Y eso está mal. Bien. Seguimos. Bueno, entonces, una función tiene un dominio y un rango o imagen, ¿sí? Vamos a ver qué diferencia hay. El dominio es el conjunto de salida, ¿sí? Es decir, si yo digo que mi función f va de A a B, ¿sí? Entonces, A es lo que yo digo que se llama dominio, ¿sí? B es lo que yo llamo codominio, ¿sí? Y como no todos los elementos del codominio tienen que estar relacionados con algún elemento del dominio, ¿sí? Está lo que se llama imagen, ¿sí? ¿Qué es la imagen? Bueno, son todos los elementos del codominio que están relacionados con algún elemento del dominio, ¿sí? ¿Cómo sería el diagrama de Venn de eso? ¿Sí? Yo acá tengo el conjunto A. Yo acá tengo el conjunto B. ¿Sí? Vamos a suponer, vamos a hacer uno fácil, ¿sí? Yo tengo 4 acá elementos y acá tengo un montón. ¿Sí? Entonces, este va con este. Este va con este. Este va con este. Y este va con este. ¿Sí? Entonces, ahí, el dominio es el conjunto A. El codominio es el conjunto B. ¿Sí? Pero la imagen son solamente estos tres valores. ¿Sí? ¿Por qué son solamente esos tres valores? Porque son los únicos que están relacionados con algún elemento del conjunto A. Todos los demás pertenecen al codominio, pero no pertenecen a la imagen. ¿Sí? ¿Quedó claro la diferencia entre imagen y codominio? ¿Y por qué hay que definir un conjunto? Digamos, la imagen es un subconjunto del codominio. Bien. Bueno, empezamos con el tema de propiamente de esta semana, ¿sí? Que son las funciones lineales, ¿sí? Después las vamos a transformar en ecuaciones. Las funciones lineales son las que tienen a la variable, ¿sí? Es decir, al valor de x, con la potencia 1,
¿sí? Es decir, están elevadas a la primer potencia, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo es una ecuación general de una función lineal? La expresión general, que esta la mismo, ¿sí? Es y o f de x, ¿sí? Esto lo pongo porque, bueno, a veces lo voy a llamar y, a veces lo voy a llamar f de x, es exactamente lo mismo, es igual a por x más b, ¿sí? Y acá estamos con lo que vimos en la primera clase, bueno, cuándo es una variable, cuándo es un número, ¿sí? Entonces, a y b son los coeficientes, ¿sí? ¿Está? Cada coeficiente se llama de una manera diferente, ¿sí? Después vamos a ver bien, ¿sí? Pero este B es lo que conocemos como el término independiente, ¿sí? Y este A es lo que conocemos como pendiente, ¿sí? Y la X, ¿sí? Es la variable en este caso, ¿sí? Bien, ahora, cuando a esa función, ¿sí? En vez de estar igualada a otra variable y, que es la variable dependiente, está igualado a un número, ¿sí? Entonces, esa función se transforma en una ecuación lineal, ¿sí? Entonces, cuando a una función la iguala a un número, ¿sí? Es decir, pongo ax más b es igual a un número c, ¿sí? Esto es lo que se conoce como ecuación lineal.